Muy bien, pues vamos a dar inicio al entrenamiento de inyección de dependencias en .NET, un evento especialmente dedicado aquí a las comunidades o a la comunidad o a las comunidades desarrolladores de .NET sobre todo. Un entrenamiento gratuito para cerrar el año 2024, hoy 12 de diciembre. 12 de diciembre de 2024, híjole, ya tenemos media hora pasada, son las 7 p.m., tiempo del centro de México, pues vamos a iniciar acá. El tema es inyección de dependencias. Brevemente, para quien no me conoce, creo yo la mayoría me conoce, mi nombre es Miguel Muñoz Serafín y pues me gusta trabajar con .NET, he trabajado con .NET prácticamente desde que nació. Y también poco de las versiones betas antes de que diera a luz. Trabajé con Visual Basic, en mis tiempos de Unix 0, trabajaba yo con Unix, con Informix 4G, etcétera. Pero pues en los últimos años trabajo más con productos de Microsoft, productos de desarrollo de Microsoft. También en mis tiempos estuve trabajando con infraestructura, con bases de datos, etcétera. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestro curso? Bueno, pues que el patrón de diseño de software de inyección de dependencias o dependency injection representa una excelente manera de reducir el acoplamiento estrecho entre los componentes de software. Yo creo que es el poder de la inyección de dependencias. ¿Cuál? El que nos ayuda a reducir el acoplamiento entre las distintas piezas de software. ¿Por qué debemos reducir el acoplamiento entre las distintas piezas de software? Bueno, porque de alguna manera, si todo está reducido, podemos intercambiar componentes. Por ejemplo, si tenemos un código donde nos conectamos a una base de datos SQL Server y tenemos código de acceso a los datos de SQL Server en todas partes de nuestro código y de repente ya tenemos necesidad de irnos a una base de datos no SQL, tendríamos que cambiar todo el código que hace referencia a un motor de base de datos SQL Server. Estamos acoplados. La idea es, ok, si necesito acceder a una base de datos SQL Server, entonces deja todo ese código ahí separado. ¿Para qué? Si después ahora necesitas irte a un MongoDB o a un Cosmos DB, etcétera, pues nada más reconstruye ese pedazo de software que está casado con un motor de base de datos relacional, pero todo lo demás de tu código no lo tocas. ¿Cómo logro ese desacoplamiento? Pues una de las técnicas es precisamente la inyección de dependencias. A través de la técnica de inyección de dependencias podemos lograr la inversión de control. Entonces aquí ya hablamos de dos conceptos. Uno, inyección de dependencias. Otro, inversión de control. ¿Correcto? En lugar de codificar de forma rígida las dependencias tal como especificar un framework de base de datos, lo que se hace es registrar en el contenedor de dependencias una lista de servicios que un componente puede necesitar. Posteriormente, el servicio de inyección de dependencias pues va a inyectar los servicios en los componentes que lo requieran. Entonces, esta técnica nos permite gestionar mejor los cambios futuros y otras complejidades en nuestro software. Y es fundamental para implementar una arquitectura de software limpia o de microservicios. Realmente creo yo, primero implementa una arquitectura limpia, ¿sí? Disminuye los acoplamientos. Si logras hacer eso, entonces estás a un paso de implementar, si así se requiere, no es una obligación, si así se requiere, puedes irte a una arquitectura de microservicios. O sea, no se debe sentir o pensar que el objetivo es implementar una arquitectura de microservicios. No, eso no es cierto. ¿Correcto? Entonces empecemos por implementar una arquitectura de software limpia y con eso ya estamos a un paso de irnos a una arquitectura de microservicios si así lo necesitamos. .NET soporta el patrón de diseño de software de inyección de dependencias. La inyección de dependencias en .NET es una parte integrada del framework. ¿Sí? A partir de que se libera el NET Core,
que hoy ya pues todo se unió y simplemente es .NET, pero desde cuando surge NetCore, desde ese momento ya viene incluida la inyección de dependencias. Anteriormente con el Net Framework, si queríamos inyección de dependencias, teníamos que incorporar paquetes de terceros. Autofact es uno de los que más se utilizaban, pero con NetCore ya de forma nativa viene la inyección de dependencias. La gente que está trabajando con Net Framework sufre un poco cuando migra a NetCore y de repente ve piezas aisladas. ¿Quieres esto? Agrégalo. ¿Quieres esto? Agrégalo. ¿Quieres esto? Agrégalo. Y en Net Framework no, ya venía todo como un monolito, aunque no lo necesitaras, ya venía parte del framework, ¿correcto? Bueno, en este entrenamiento entonces se proporcionan los conocimientos necesarios para poder implementar la inyección de dependencias en aplicaciones.net. Ese es el objetivo de nuestro entrenamiento. Son muchos los objetivos que tenemos que cumplir. Podríamos empezar por describir qué es la inyección de dependencias, utilizar las APIs que proporciona .NET para implementar inyección de dependencias. Decíamos que el servicio de inyección de dependencias ya forma parte nativa de .NET, entonces nos ofrece .NET APIs para que nosotros podamos interactuar con el servicio de inyección de dependencias. Vamos a describir las reglas de detección que se aplican cuando tenemos más de un constructor. Esa es una pregunta muy frecuente. Oye, si tengo una clase con muchos constructores, ¿cuál es el constructor que se elige? Pues vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver buenas prácticas. Si tienes muchos servicios que quieres utilizar, los debes registrar en el contenedor de inyección de dependencias. Entonces vamos a ver buenas prácticas como la creación de métodos de extensión. Esa es otra de las preguntas que la gente tiene cuando estamos trabajando en el curso de Clean Architecture. Oye, ¿por qué estás haciendo ese método de extensión? Ah, pues entonces aquí lo vamos a conocer y vamos a ver que nos facilita el registro de nuestros servicios. Vamos a describir los principales servicios registrados de manera predeterminada. Esto es, hay lo que se conoce el patrón de host de aplicación que maneja .NET. Los hosts de aplicación permiten hospedar a las aplicaciones .NET. Una de las características que tienen los hosts de aplicación es que registran ciertos servicios de forma predeterminada, como por ejemplo el famoso logger, para que podamos hacer logs en nuestras aplicaciones y hacer el trazado, etc. Entonces, todos son parte de los objetivos. Algo también bien importante que la gente de repente, oye, se pregunta mucho, ¿por qué le pones ADD singleton? ¿Por qué le pones ADD scope? ¿Por qué le pones ADD transient? Probablemente es explicar el comportamiento singleton y explicar el comportamiento transient es lo más fácil. Lo difícil, al menos es lo que yo me he dado cuenta, lo difícil es que el estudiante entienda muy bien el scope. Y sin embargo, si son desarrolladores web, el scope es el que más se utiliza. Bueno, la idea aquí con este entrenamiento es que conozcamos cuándo utilizar transient, cuándo utilizar scope, cuándo utilizar singleton. También utilizar los principales métodos de extensión proporcionados por .NET para el registro de servicios. Luego hay otros elementos muy poco conocidos. Podemos saber inyección de dependencias y muchas veces no sabemos que estamos utilizando el eService Provider o todavía más raro, no sabemos que existe el Activator Utilities para resolver servicios. Bueno, pues la idea aquí es conocer qué cosa hacen esos tipos. Vamos a describir la forma en que el proveedor de servicios realiza una validación del alcance de los servicios. Podemos habilitar al host de aplicación, al proveedor de servicios, para que verifique que todos los registros, pues todos los servicios estén registrados. ¿Sí? Normalmente el papel del proveedor de servicios es que cuando le pidamos un servicio, él nos los dé, pero no nos puede dar algo que nosotros previamente no hayamos registrado. Entonces nosotros le podemos configurar para que antes de que se ejecute la aplicación, inclusive al momento de compilar, que se verifiquen que existan todos los servicios. Y si no, que no nos deje iniciar, no tiene caso.
Otro de los patrones interesantes, muy interesantes creo yo, es el Options Pattern. El Options Pattern, normalmente un servicio nos ofrece funcionalidad, pero hay veces que nosotros no queremos funcionalidad, queremos datos. Ahí es donde entra el patrón Options. Cuando nosotros trabajamos, como lo vimos en el curso de microservicios, cuando trabajamos para implementar las Future Flags, los que estuvieron en el curso de microservicios, ahí con las Future Flags implementamos el patrón Options, ¿correcto? Y nos olvidamos de quién tiene el almacén de las banderas. Vamos a aprender también a implementar la inyección de dependencias en controladores y vistas de ASP.NET Core. Esto, pues, para los que desarrollen todavía con MVC. Vamos a ver qué tiene MVC. Implementar inyección de dependencias en ASP.NET Core Blazor. Realmente estos son temas ya relativamente simples. No hay mucho que detallar al respecto. La parte gruesa, la parte importante es entender cómo manejar la inyección de dependencias en .NET, o sea, en sí en .NET. Y luego, ya soy desarrollador de MVC, ¿tengo inyección de dependencias? Sí. En tus controladores y vistas puedes utilizar la inyección de dependencias. Soy desarrollador de Blazor, ¿tengo inyección de dependencias? Sí. Ahora el compañero Daniel en el pasado NetConf de la ciudad de Puebla nos platicó, nos comentó, nos mostró, nos demostró que ahora con Blazor ya tenemos inyección de dependencias de constructor en los componentes. Eso es algo interesante, ¿correcto? Pero es, digamos, una característica propia de Blazor. Las minimal APIs también tienen sus cosas interesantes, como por ejemplo el enlace de parámetros con las minimal APIs. ¿Y qué más? Por supuesto, los desarrolladores de NetMaui ahora ya cuentan con el soporte de inyección de dependencias. Pero les digo, o sea, no es que con NetMaui la inyección de dependencias se comporte de forma distinta, no, el funcionamiento es similar. La forma de cómo lo utilices, bueno, pues ya es otro asunto, pero al final de cuentas, el uso de inyección de dependencias, sea NetMaui, sea MVC, sea Blazor, sea aplicación de consola, sea WPF, Windows Phone, simplemente consiste en tener un eService Collection donde registramos los servicios, un eService Provider que nos devuelve los servicios y luego, dependiendo ahora sí el framework, podemos inyectar los servicios en el constructor, podemos inyectar los servicios en el método o podemos inyectar los servicios por propiedad, por ejemplo, ¿correcto? Pero no es que, yo soy desarrollador de NetMaui y ahora debo tomar un curso de inyección de dependencias con NetMaui. Bueno, les digo, inyección de dependencias se comporta igual. Ya nada más es, en NetMaui registras en el archivo tal. En una aplicación web lo registras en tu programa. En un WPF no está preparado para inyección de dependencias. En Windows Phone no está preparado para inyección de dependencias, pero eso no evita que no puedas usar inyección de dependencias. ¿Correcto? Entonces, simplemente esas serían las observaciones. Vas a trabajar con MAUI, mira, aquí se registran y luego ya nada más lo usas. Vas a trabajar en WPF, así lo podrías registrar y luego ya nada más lo usas. En Windows Form, así lo podrías registrar y luego ya nada más lo usas. Se vuelve complicado con Windows Form y WPF la inyección. El registro está tranquilo. La inyección es donde el framework de Windows Form o el framework de WPF no están listos, no vienen nativos como para inyección de dependencias. Entonces, tendríamos que hacer un poco de código adicional para poder implementar. Pero al final de cuentas, se puede. ¿Correcto? ¿Por qué? Pues porque .NET es el que da el soporte para inyección de dependencias. Y pues un Windows Phone, un WPF, se ejecutan sobre .NET, entonces no debe no poderse. ¿Correcto? Muy bien. ¿A quién va dirigido este entrenamiento? Pues ese entrenamiento está dirigido a desarrolladores de aplicaciones .NET que desean adquirir los conocimientos necesarios para poder implementar la inyección de dependencias en aplicaciones .NET. Para un mejor aprovechamiento de este entrenamiento, se recomienda que los participantes
tengan experiencia básica en el desarrollo de aplicaciones .NET, ¿sí? Ya sea que estén aprendiendo, por ejemplo, actualmente estamos dando un curso de programación orientada a objetos con C Sharp, pero ya vimos un curso absolutamente para principiantes de C Sharp. Esos conocimientos que han adquirido son suficientes como para que puedan ir entendiendo este asunto de la inyección de dependencias, ¿correcto? Entonces, que conozcan las clases concretas, las clases abstractas, interfaces, ayuda bastante, ¿correcto? Requisitos, nosotros vamos a estar aquí creando nuestros ejemplos con NET 9 y C Sharp 13 con Visual Studio 2022. Entonces, para poder practicar, ustedes para que puedan practicar y que puedan realizar los ejercicios del curso, pues se recomienda trabajar con un equipo de desarrollo con Windows 10 o posterior y Visual Studio 2022, la última versión, de preferencia la última versión, ¿correcto? Y pueden utilizar Visual Studio Community, que es una versión gratuita. O sea, no hay nada aquí que pretextos de que tecnologías Microsoft y que no programes con tecnologías Microsoft porque te cobran. Eso es mentira. Si les dicen eso, el que les diga eso no conoce de .NET, ¿no? Probablemente en un principio, si quieres utilizar SQL Server, hay que pagar. Quieres utilizar Visual Studio, tienes que pagar antes, pero en los últimos años ya prácticamente podemos desarrollar aplicaciones con Visual Studio 2022 Community. Creo mi proyecto, lo compilo, lo ejecuto, lo vendo y no le tengo que pagar nada a Microsoft, ¿correcto? Entonces, no hay ningún problema, que era lo que antes se le decían a los estudiantes. No, 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 vamos a aprender PHP porque PHP no nos cobran, es open source. Bueno, pues ahora .NET también es open source. La mayoría de los productos son eh, open source en .NET, ¿correcto? Muy bien. El contenido de nuestro entrenamiento está dividido en dos lecciones, pero son dos lecciones muy grandes. En la primera lección se presenta una introducción a la inyección de dependencias, es la parte teórica de las aplicaciones .NET. Se incluye el registro de servicios individuales o grupos de servicios. Se describe además la forma en que el framework .NET resuelve esos servicios y la forma en que se administra el tiempo de vida de los servicios. Muchos objetivos, gran parte de los objetivos del curso se cumplen aquí en esta lección 1, como por ejemplo la descripción de la inversión, cuál es la diferencia entre inversión de dependencias e inyección de dependencias. Son dos cosas distintas. Reglas de los constructores, registro de servicios, los servicios que proporciona .NET, cómo los especificamos, qué son los métodos de extensión, cómo se resuelven servicios scope dentro de singletones, la validación, el registro de instancias, registro de múltiples implementaciones, registro de servicios con llave, también es algo interesante. Cómo evitar la duplicidad de los registros con el método try-ADD, los descriptores de los servicios, las múltiples implementaciones no duplicadas, el registro de servicios utilizando fábricas también, todo forma de parte de la lección 1. Y por supuesto la funcionalidad del eService Provider, del Activator Utilities y un tema también que no es muy común, bueno, sí puede ser común dependiendo de la naturaleza de aplicaciones que desarrollemos, los famosos genéricos abiertos y los genéricos cerrados. Como registro genéricos abiertos, como registro genéricos cerrados. Y luego en la lección 2, prácticamente cuando lleguemos a la lección 2 ya sabemos inyección de dependencias. Ahora ya nada más encamíname para ver cómo se implementan en middlewares de ASP.NET Core. Si ustedes son desarrolladores de aplicaciones web, el concepto de middleware les puede sonar familiar. Bueno, los middlewares también pueden hacer uso de la inyección de dependencias. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Ah, mira, lo haces de esta forma. Entonces ya es mucho más sencillo porque ya conocemos inyección de dependencias. El uso del HTTP Context Request Services, cómo implementar el patrón Option Patterns, también, cómo implementar inyección de dependencias controladores de ASP.NET Core,
en vistas de SPNet Core, en Blazor, en las Minimal API y finalizamos con una descripción de la inyección de dependencias con MAUI. No es un curso de MAUI, no es un curso de Minimal APIs, no es un curso de MVC, no es un curso de Windows Phone, WPF, es un curso de .NET con inyección de dependencias. O más bien, es un curso de inyección de dependencias en .NET. ¿Correcto? Muy bien, pues prácticamente es el contenido de nuestro entrenamiento y pues creo yo que la presentación de los participantes pues está de más. Si alguien quiere presentarse, si alguien quiere decir algo de ustedes, bienvenido mientras pues iniciamos ya nuestro entrenamiento, ¿correcto? Entonces, si alguien tiene algún comentario, es el momento mientras voy abriendo ya nuestra lección 1. Vamos a ver dónde estamos. Acá estamos. ¿Algún comentario, Víctor o Charán? No, Miguel, Todo que tranquilo. simplemente ponerle ganas entre todos y preguntar y preguntar, ¿no? Si Ok, algo no sabemos, ok, para correcto. no quedarnos con la duda y no hacernos una bola de nieve al final, ¿no? Sí, y luego ya pesa y ya mejor ya no continuamos. Sí, o sea, acá Vayamos a estamos la entre lección amigos 1 y entonces. ya Correcto. preguntemos sin temor, nada más ahí, Por como cierto, una mesa redonda y entre todos para correcto. resolver cualquier duda. Así parezca la más básica, hay que preguntarla. Correcto. Alrededor de las 8 de la noche, tiempo del centro de México, hacemos un descanso de 15 minutos. Por si tienen que hacer algo, pásenlo como alrededor de las 8, ¿eh? 8:05 por lo regular. Ujú. Para que se programen y que estiren las piernas o lo que tengan que hacer. Vayamos a la lección 1, Introducción a la dirección de dependencias. .NET soporta el patrón de diseño de software de dirección de dependencias, que es una técnica para lograr la inversión de control. Es el punto importante. En esta lección se presenta una introducción a la inyección de dependencias en aplicaciones.NET, incluyendo el registro de servicios individuales o grupos de servicios. Se describe además la forma en que el framework.NET resuelve los servicios y la forma en que se administra el tiempo de vida de los servicios. Los objetivos, la parte teórica, describir qué es la inversión de dependencias, describir qué es la inyección de dependencias. Y luego ya nos vamos a la parte práctica para implementar la inyección de dependencias en .NET, para describir las reglas de detección de varios constructores, lo que ya habíamos comentado, para el registro de grupos de servicios, para ver qué me proporciona el framework.NET de registros que ya puedo utilizar. La forma de especificar la duración de los servicios también es un punto importante. Métodos de extensión. ¿Cómo resuelvo servicios scope? Ya que sepamos la diferencia entre el transient, scope y singleton. Es lo que les decía yo, ¿no? O sea, ¿qué hay con los scope que son los que cuestan trabajo entender? Si somos desarrolladores web, la mayor parte de nuestros servicios son scope, pero porque, porque el framework web crea los scope por nosotros. Pero si estoy en una aplicación de consola, ¿qué pasa? O en una aplicación MAUI, corríjanme los desarrolladores MAUI, no hay scopes, pero no tengo mucha experiencia con MAUI, ¿eh? Entonces, pero así como yo lo veo, no hay servicios. Bueno, de manera, no es que no haya servicios scope, sino más bien no se manejan scope, pero me pueden corregir los que programen con MAUI. Hola, Miguel. Humberto, Sí, para aportar en eso, sí hay scope, pero lo tienen ahí como incompleto y lo maneja a nivel de ventana. ok, Entonces, eso apenas en el 9 cambiaron algo que ya como que a los programadores nos están obligando a usar las ventanas, antes no. Y ahí genera un scope, nada más que por ahí en el código tienen un comentario de que no hacen
la eliminación, pero sí hay. Ok. Esa implementación ya viene nativa como parte del framework. Esto es, creo mi ventana y el framework ya crea el scope por mí. Ajá, así es. O sea, antes, no sé si recuerdas, que para iniciar la aplicación se definía la main page, ¿no? La página inicial. Ajá, ajá. Ahora con Net 9 ya pusieron eso como obsoleto y ya te dicen que para definir la página principal tienes que crear la ventana. O sea, ya como que están empezando a usar ese concepto. Y ya de forma interna genera el scope, un scope a nivel de ventana. Que la idea es que cuando se cierre la ventana, Se se muera el muera el scope. scope. Ok. Perdón, una pregunta. ¿Qué es eso de crear la ventana? ¿A qué se refiere eso? Crear una ventana a eso. ¿Qué es una Sí, ventana? tal cual el objeto se llama así ventana, ¿no? O sea, es que MAUI, pues ya desde hace, bueno, ya desde que inició, tiene soporte para aplicaciones desktop, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sería el símil tal cual, una ventana de una aplicación de escritorio, Un Correcto. formulario. de Un un formulario. programita. Aquí Ajá, como si fuera formulario. Windows formulario, Forms, un formulario. para Correcto. Ok. para los desarrolladores de Windows Forms, yo tuve la experiencia o el caso de que, bueno, ya más o menos entendí inyección de dependencias, ahora lo quise llevar a los formularios Windows y pues ahora sí igual caí en esto, ¿no? Quise registrarlos como scope pues como scope principalmente. Lo cerraba y lo quería yo abrir de nuevo y me decía que el recurso ya se había liberado. Ok, entonces dije, bueno, scope no me sirve, transient. Y ahí experimenté cuándo usar uno y cuándo usar otro. Ok. O pudiste haber implementado tu servicio así como lo describe Humberto, que fue lo que tratamos, ya no recuerdo en qué curso, en algún curso de inyección de dependencias, probamos inyección de dependencias con WinForms y creamos nuestro scope que se abría junto con la ventana y moría al cerrar la ventana. Justo lo que describe Humberto, que ya forma parte del framework. Bien. ¿Correcto? Listo, muy bien, pues muchas gracias Humberto. Vale la pena comentar, Humberto es el bueno ahí en las cuestiones de muchas cosas, pero en Maui es una de sus especialidades, ¿eh? Entonces, cualquier duda que tengan, entrenamientos y todo eso, ahí en Maui, pues hay varias personas, pero si me piden a mí, oye Miguel, recomiéndame a alguien para tomar un curso de Maui, el buen Humberto Jaimes es el recomendado, ¿correcto? Listo, muy bien. Parte de los objetivos, registrar las instancias de los servicios KEYE, del traya DDD numerable, forman parte de los objetivos aquí. Como les digo, esta lección es la parte fuerte y la lección 2, pues ya es la parte así, pues importante, pero no tan importante. Lo más importante es que asimilen la lección 1. Si tuvieran que elegir de este entrenamiento qué debo estudiar porque no puedo estar en todo, con la lección 1 es suficiente. Con la lección 1 ya puedes participar en el entrenamiento de Clean Architecture sin ningún problema. Listo. Bueno, pues vámonos a la parte teórica. Si me voy rápido, me dicen. Pero lo primero que tenemos que saber es qué es la inversión de dependencias. Dependency inversion. Y entonces podemos decir que la inversión de dependencias o dependency inversion es uno de los 5 principios SOLID que hace énfasis en que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel. Ambos deben depender de una abstracción. Además, la abstracción no debe depender de los detalles. Los detalles deben depender de las abstracciones. El objetivo de este principio consiste en reducir las dependencias entre los módulos del código, es decir, alcanzar un bajo acoplamiento de las clases. Construir software con demasiadas dependencias o acoplamiento puede ocasionar que en un futuro, al querer modificar una pieza de código, debamos refactorizar todo el proyecto, lo cual no debe ser así. Es lo que yo les comentaba al principio.
Yo creo que todos pasamos por ello. Al principio nosotros desarrollábamos nuestro código y poníamos, no, pues hay que dar de alta un producto. Pues aquí en este código mete el alta, ¿no? Y luego más adelante la baja, etcétera. Y entonces tenías regados por todos lados el código para conectarte a una base de datos, el código para la alta, el código para la baja, etcétera, ¿no? Si tenemos nuestro código así, de repente tenemos que hacer cambios, a lo mejor ahora ya no queremos una base de datos, ahora queremos manejarlo con una colección o queremos otro tipo de base de datos, entonces tienes que modificar todo tu código. O algunos se casan con aplicaciones de consola y meten consola por todos lados, pero la consola no está disponible en todos los frameworks, ¿correcto? Entonces, la idea es desacoplar. La inversión de dependencias también suele conocerse como inversión de control. Entonces, de repente ustedes van a encontrar en algunas literaturas que hablan de inversión de dependencias como sinónimo de inversión de control. Aunque este último, esto es la inversión de control, es un concepto todavía más amplio que la inversión de dependencias. Se parecen, pero no es lo mismo. Inversión de control especifica que el control principal de la aplicación no está gestionado por la aplicación misma, sino por un agente externo, consiguiendo así un código más desacoplado. Este concepto se ve más claro cuando se usan frameworks de desarrollo. El framework es el que toma el control y define el flujo de ejecución o ciclo de vida de una aplicación. El framework es quien ejecuta el código de usuario. La inversión de control se puede implementar de diferentes maneras, por ejemplo, mediante eventos o mediante inyección de dependencias. En .NET podemos implementar la inversión de control utilizando el servicio de inyección de dependencias de .NET. El servicio de inyección de dependencias funciona como un agente externo del código de la aplicación. Normalmente entender el concepto de inversión de control, inyección de dependencias, a la gente al principio le cuesta trabajo, ¿no? Puede ser tan disparatado como la imagen que tenemos, ¿no? Normalmente el control, ¿quién lo tiene? El ser humano. El ser humano lleva a pasear al perro. Bajo ese contexto, bajo ese ejemplo, ¿cómo veríamos la inversión de control? Veríamos la inversión de control ahora el perro llevando a pasear al humano, pero eso llevándolo a nuestras piezas de software. Y así explicaríamos la inversión de control. Lo que normalmente conoces, lo que actualmente conoces, por ejemplo, los desarrolladores de aplicaciones N capas, lo que actualmente conocen para implementar N capas, cuando invertimos el control, prácticamente inviertes todas tus capas, como que de repente choca con los que estén acostumbrados a la programación en N capas y quieran pasar a una arquitectura limpia donde debemos manejar la inversión de control, entonces ahí se les empieza a dificultar, ¿correcto? Algo tan disparatado. ¿Cómo no? No entiendo cómo ahora, en lugar de que Business Logic agregue una referencia de Data Access, ahora Data Access agrega una referencia de Business Logic. No lo entiendo. O sea, ¿cómo puede ser posible? Es lo que piensan los programadores, ¿correcto? Bien. El principio de inversión de dependencias nos indica que la dirección de dependencia dentro de la aplicación debe estar en la dirección de la abstracción, no de los detalles de la implementación. Aquí nuestra manera de pensar como desarrolladores debe ser, ¿qué quiero? Eso es una abstracción, lo que quiero. Esto es, quiero una clase que me permita agregar productos. ¿Ok? Eso es lo que quiero. Esa es la abstracción. Por otro lado, viene el detalle, viene la implementación. Esto es, ¿cómo voy a lograr esa funcionalidad de agregar productos, de persistir productos? Eso es el detalle. Nosotros como programadores, cuando empecemos a diseñar nuestras aplicaciones, debemos pensar en lo que quiero, ¿qué quiero? Poder agregar productos, poder persistir productos. Eso es lo que quiero. No debemos pensar, voy a utilizar una base de datos de SQL Server que tenga una tabla productos. En la tabla productos le voy a poner un campo nombre, le voy a poner un campo, etcétera.
y luego ya que tengo mi base de datos, ahora yo voy a hacer el código. No, eso es detalle. No debemos pensar en el detalle, debemos pensar primero en qué quiero. Quiero persistir mis datos. Ah, ok, como qué dato quieres, la del producto. ¿Y qué información tiene el producto? Tiene nombre, dirección, teléfono, bla, 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 lo que sea, ¿no? Eh, y luego ya que tengamos el qué, obviamente en algún punto va a venir el cómo. Ese es el detalle. Pero nuestra aplicación no debe depender de cómo se va a implementar, sino más bien de lo que quiero. Entonces ese principio se me hace muy interesante. ¿Qué quiero y luego cómo lo quiero, no? Tomando esa filosofía, yo alguna vez como programador tenía yo que hacer alguna aplicación para un cliente y lo primero que hacía yo es, bueno, ok, platico con el cliente a ver qué necesitas esto, ok, listo. Llegaba yo a la oficina y empezaba yo a hacer los planes. Y lo primero en lo que pensaba yo era la base de datos. Ah, voy a necesitar una base de datos que tenga esto, esto y esto, ¿no? Y entonces creaba yo mi base de datos, listo. Luego seguía yo con el análisis. Híjole, creo que este campo está de más. Necesito estos dos. Modifica la tabla, agrégale, update, etcétera. Sigo analizando. Ah, no, no, siempre no. Creo que esta tabla no. Entonces, el hecho de pensar primero en la base de datos hacía que perdiera yo tiempo en mi diseño. Por eso es que la gente que ha tomado cursos aquí conmigo de Clean Architecture, la filosofía es la base de datos no importa. Eso es lo último en lo que debes pensar. No importa al diseñar tu arquitectura de la aplicación. Obviamente sí importa porque va a ser el medio donde vas a almacenar tus datos. Si vas a implementar una arquitectura de microservicios, debe ser importante saber cómo vas a manejar los datos. Una base de datos, dos bases de datos, tres, o si estás trabajando con SQL Server, te conviene manejar esquemas. Eso lo va a decidir un administrador de base de datos, un desarrollador de base de datos. Entonces, cuando llegue su momento, ya sea que tú seas experto o que tengas conocimientos de diseño, de administración de base de datos, ok, en ese momento ya te preocupas en la base de datos. Pero mientras tanto, no debes estorbarte la base de datos para diseñar tu aplicación. Porque a lo mejor pensaste en un SQL Server y resulta ser que cuando vas con tu cliente, no te dije, Miguel, fíjate que no voy a utilizar SQL Server, voy a utilizar Oracle. Ójole, pero yo ya había pensado en procedimientos almacenados, los índices, las tablas, híjole, eso ya no me sirve. Entonces, no debemos perder tiempo en el detalle. La mayoría de las aplicaciones se escriben de manera que la dependencia de tiempo de compilación fluya en la dirección de tiempo de ejecución. Eso produce un gráfico de dependencia directa. ¿Correcto? Vamos a ver qué es eso de gráfico de dependencia directa. Supongamos que tenemos una clase A. La clase A invoca un método de la clase B. La clase B invoca un método de la clase C. En tiempo de compilación, la clase A consume a la clase B consume a la clase C. Imaginemos Visual Studio, una solución, un proyecto A que tiene la clase A, un proyecto B que tiene la clase B, un proyecto C que tiene la clase C. Si el proyecto A que tiene la clase A necesita consumir de la clase B, entonces el proyecto A agrega una referencia del proyecto de la clase B. Si la clase B requiere del consumo de la clase C, entonces el proyecto B agrega una referencia del proyecto de la clase C. Si son programadores de .NET, pues esto es familiar para ustedes. ¿Cómo funciona el tiempo de compilación? Así, proyecto A agrega referencia de proyecto B agrega referencia de proyecto C. Pero en tiempo de ejecución, ¿cómo es? Igual. La clase A consume a la clase B, la clase B consume a la clase C. No dije nada nuevo, pues así lo hacemos, ¿no? Si así lo hacemos, entonces tenemos una dependencia directa. Y esa es una gráfica de dependencia directa, ¿correcto?
¿Cómo tendríamos una dependencia invertida? Y aquí es donde ya invertimos el control. Ya hacemos la inversión de dependencias. Al aplicar el principio de inversión de dependencias, nos permite, ¿verdad? Nos permite que la clase A, aquí en tiempo de compilación, la clase A invoque a métodos de una abstracción de la clase B. Esto es, aquí está mi clase A, sí, ok, aquí está mi clase B, ok, como antes, y la clase C. Pero ahora hemos metido unas abstracciones. Esta interfaz B es una abstracción donde digo lo que quiero. ¿Qué quiero? Esto es lo que quiero. ¿Qué quiero? Esto es lo que quiero. ¿Quién hace lo que yo quiero? La clase B. ¿Quién hace lo que quiere la clase B? La clase C. La clase A simplemente hace referencia a la abstracción B. Y la clase B hace referencia también a la abstracción. Entonces, antes clase A dependía de clase B. Ahora, clase A depende de la abstracción B. Clase B depende de la abstracción B. Ambos dependen de la abstracción. Aquí se está logrando la inversión de dependencias. Y lo mismo en este caso, creamos una abstracción C y obligamos a que la clase B consuma, ¿verdad?, de esta abstracción y hacemos que la clase B cumpla lo que dice esta abstracción. Ejemplo, quiero agregar, quiero poder persistir un producto. Yo sé hacer como la persistencia. Quiero hacer esto. Yo sé cómo se hace esto. Así lo podemos ver. Aquí pongo el qué quiero, y aquí implemento lo que quiero con estos dos. Cuesta trabajo al principio pensar en eso, pero si logramos llegar a pensar en abstracciones, ya estamos del otro lado. Créanme que les va a gustar. Una vez que se metan a esto, ya no van a querer regresarse a la programación vieja. En tiempo de ejecución, el comportamiento es distinto. En tiempo de ejecución, el flujo de ejecución del programa no cambia. La clase A sigue consumiendo la clase B y la clase B sigue consumiendo la clase C. O sea, si la clase B tiene la funcionalidad, pues la tengo que consumir, no hay de otra. Correcto, pero eso ya es en tiempo de ejecución. Ahí no nos importa. El proceso del desarrollo de software es donde sí nos importa. Entonces, en tiempo de compilación, la clase A, vean, no tiene nada que ver con la clase B. La clase, supongamos que todo esto está en su propio proyecto. Proyecto A, proyecto interfaz B, proyecto interfaz C, proyecto B, proyecto C, todos en su mismo proyecto. El proyecto A hace referencia al proyecto de la interfaz B y el proyecto B hace referencia al proyecto de la interfaz B. Este proyecto depende de este proyecto de abstracción. Este proyecto depende de este proyecto de abstracción, pero no hay ninguna referencia de este proyecto contra este proyecto. Ese es el desacoplamiento. Ya me liberé de ti, clase A, me liberé de ti, clase B. Como ya me liberé de ti, ya te puedo reemplazar. Lo mismo sucede aquí con la clase B, ¿sí? Que ya se independizó, ya se desacopló de esta clase. ¿Correcto? Entonces, esto es lo bonito. Esto es en tiempo de compilación. Como les digo, en tiempo de ejecución es otro asunto, porque la clase A tiene que consumir la funcionalidad de la clase B, que tiene que consumir la funcionalidad de la clase C. Pero aquí ya interviene otro elemento y es precisamente la inyección de dependencias. Hay un tercer elemento que cuando la clase A dice, yo necesito una abstracción B, alguien que implemente la abstracción B, y entonces el servicio de inyección de dependencias dice, ahí te va, y le pasa la implementación de la clase B. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más? Esta imagen muestra una arquitectura tradicional de capas. Creo yo que
pues si ustedes son desarrolladores que se han preocupado en hacer las cosas bien, pues entonces se van a encontrar que la arquitectura en capas es la más fácil de implementar. Esta arquitectura en capas, pues ya divide las responsabilidades. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro ejemplo. Tenemos una gráfica de dependencia directa. Sí, hay una dependencia directa entre la capa de Business Logic con la capa de acceso a datos. Y la capa de acceso a datos que depende de la capa del repositorio. ¿Correcto? Entonces, estos están totalmente acoplados. En tiempo de ejecución, lo mismo, la Business Logic consume el código de la DAL y este a su vez consume el código del repositorio. Repito, si ustedes son desarrolladores de arquitectura N capas, pues esto es lo que seguramente han estado implementado. Recuerdo que en el 2003, cuando estaba el entrenamiento en línea de desarrollador 5 estrellas, se promovía mucho el desarrollo en capas. Yo lo promovía. De hecho, tengo por ahí un curso de desarrollo en capas, que ya si hoy me dicen, oye Miguel, ¿me recomiendas tu curso de capas? No, ya no te lo recomiendo. Mejor vete ya directo a una arquitectura limpia. ¿Ok? Listo. ¿Qué hacemos para invertir? Bueno, pues o sea, si somos desarrolladores de capas y queremos ir pasando a una arquitectura ya más limpia, una arquitectura desacoplada, pues es tan sencillo como si tienes tu Business Logic, tienes tu DAL y tienes tu repositorio, agrégate un proyecto y en ese proyecto le pones una interfase IDAL que diga lo que quieres, que realmente describa lo que él hace. Y luego un e-repository que describa lo que él hace. Y entonces ahora ya no hay referencia de Business Logic contra DAL, ni DAL contra repositorio. Ambos dependemos de abstracciones. En tiempo de compilación, en tiempo de ejecución, sigue la Business Logic consumiendo la DAL, que a su vez consume el repositorio. ¿Correcto? Si alguien tiene alguna pregunta en este momento, es importante porque ya estamos finalizando la parte teórica. Y la parte teórica es importante para poder entender la práctica. ¿Vale? Bueno, pues vamos entonces, ¿qué es la inyección de dependencias? Ya vimos qué es la inversión de dependencias. Es un principio que nos dice que el detalle, o más bien que sí, no debemos depender del detalle. Debemos depender de abstracciones. ¿Y por qué o para qué? Para que no acoplemos componentes, el consumidor contra el que ofrece el servicio. Mejor metamos un intermediario para que el consumidor dependa de la abstracción y el que ofrece el servicio que implemente esa abstracción. Y con eso desacoplamos nuestros componentes. Ese es el resumen de lo que sería la inversión de dependencias. El que era consumido ya no va a ser consumido. ¿Sí? Estamos invirtiendo ahí los roles. Ahora bien, la inyección de dependencias es un patrón. Si la inversión de dependencias es un principio, la inyección de dependencias es un patrón. La inyección de dependencias o dependency injection es un patrón de diseño de software que es utilizado como una técnica para implementar el principio de inversión de dependencias. Porque recuerden, inversión de dependencias te dice, mira, te recomiendo que no te acoples y lo puedes lograr pues a través de abstracciones, pero no me dice cómo hacerlo. Luego entonces llegan los patrones. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus necesidades? Implementar inversión de dependencias. Ah, ok, tranquilo. Utiliza el patrón de inyección de dependencias. La inyección de dependencias permite lograr la inversión de dependencias. La inyección de dependencias permite el desacoplamiento entre las clases concretas y el código que depende de esas clases. Fácil, tenemos una clase A que consume a la clase B.
pero no quiero que estén acopladas para que pueda yo reemplazar esa clase B por una clase C, por una clase D que ofrezca la misma funcionalidad. No quiero que se acoplen, porque entonces tendría yo que modificar mi clase A para ahora decirle, ahora ya consumes a la clase B, ahora ya consumes a la clase C. Entonces, no, no, no. Esa clase debe de ser intacta, que no sufra modificaciones. Bueno, pues eso lo podemos lograr con la inyección de dependencias. ¿Cómo podemos imaginarnos la parte interna de la inyección de dependencias? Normalmente se utiliza un contenedor que contiene una lista con los registros de las abstracciones o interfaces y clases abstractas, lo que sea, nos sirven para crear abstracciones. Entonces, ese contenedor contiene una lista con los registros de interfaces o clases abstractas y los mapeos sobre las clases concretas que implementen o extiendan esas clases. Los contenedores de inyección de dependencia reducen el acoplamiento entre objetos al proporcionar una función para crear instancias de clase y administrar su vida útil en función de la configuración del contenedor. Durante la creación del objeto, el contenedor inyecta en él las dependencias que el objeto requiera. Si esas dependencias aún no se han creado, el contenedor va a crear y resolver primero esas dependencias. Por ejemplo, aquí tenemos un contenedor. Este cuadro representa el contenedor de inyección de dependencias. Nosotros le decimos, hemos implementado la abstracción IDAL. ¿Quién la implementa? Esta clase llamada DAL. Hemos implementado iRepository. ¿Quién lo implementa? Repository. Ok. Entonces este contenedor ya tiene pues el registro con el mapeo. Ahora, cuando en el código le digamos, oye, servicio de inyección de dependencias, oye, proveedor de servicios, dame la implementación de iRepository, yo simplemente se lo pido, el código se lo pide. El servicio de inyección de dependencias, el proveedor de servicios, checa, a ver, me están pidiendo un iRepository. ¿Lo tengo o no lo tengo? Ah, sí, aquí está. Perfecto. Entonces lo que él va a hacer es crear una instancia del repository. Eso que nosotros como programadores hacemos, var iRepository igual new repository, eso lo hace el proveedor de servicios. Él va a crear la instancia de la implementación que nos están solicitando. Pero, ¿qué pasa si repositorio necesita, o más bien, pedimos una DAL, pero ¿qué pasa si la DAL necesita un repositorio? Normalmente como programadores, ¿qué haríamos? Var mi repositorio igual new repository. Luego var mi DAL igual new DAL paréntesis repository. Esto es que nosotros como programadores, sin inyección de dependencias, crearíamos todas las instancias necesarias para poder consumir. Si la DAL necesita un repositorio, primero creamos el repositorio, la instancia, y luego ya se la pasamos a la DAL cuando creemos la instancia. Con el servicio de inyección de dependencias, si yo le pido la DAL, él va a detectar que para crear una instancia de la DAL necesita una instancia de repositorio. Y entonces va a crear primero el repositorio. Y luego, ya que tiene el repositorio, va a crear la DAL, proporcionándole la instancia de repositorio que solicitó y finalmente devuelve a quien se lo pidió la DAL, pero ya con todo lo que necesitaba. ¿Correcto? Si en algún momento no registré el repositorio y quiero construir la DAL, en ese momento muere. No puedo resolver un repositorio. Ah, es que se me olvidó registrarlo. Ok, y ya lo registramos. La parte interesante es qué pasa yo como programador para crear instancias. Ah, pues simplemente haría yo un new. Con inyección de dependencias, se lo pides al servicio de inyección de dependencias. Pero ¿qué pasa si necesito
liberar recursos. Pues le implemento la interfaz iDisposable, el método dispose, y la regla de oro es, si un objeto implementa iDisposable, tú como buen programador estás obligado a invocar al método dispose. Con el servicio de inyección de dependencias, el proveedor de servicios es el responsable de manejar la vida de ese objeto. ¿Qué significa eso? Significa que tú le pides una instancia y él va a crear la instancia. Y cuando tu código ya no necesita de esa instancia, el mismo proveedor de servicios va a desechar ese objeto. Si el objeto implementa iDisposable, entonces el servicio de inyección de dependencias, el proveedor de servicios, va a invocar al método dispose automáticamente por ti. De hecho, es una regla. Ahora, si estás utilizando inyección de dependencias, no debes invocar dispose. Si no estás utilizando inyección de dependencias, debes invocar dispose. ¿Correcto? Porque como no hay nadie que te ayude, tú debes hacer el dispose. Pero si utilizas inyección de dependencias, deja que el que hizo la instancia, deja que él libere los recursos. No uses dispose. Dependiendo cómo esté desarrollado nuestro componente, el usar dispose pudiera o no afectarnos. Si declaramos un servicio como singletón y lo matamos, adiós, porque ya murió y ya el servicio de inyección de dependencias ya no va a crear más instancias. ¿Correcto? Entonces, adiós, programita, y muere. Ay, Lucas tiene una pregunta, Miguel. Sí, adelante. Disculpe, Miguel, quizás que una pregunta muy tonta, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con el proveedor de servicios? ¿A qué se refiere con el proveedor de servicios? ¿Quién sería el proveedor de servicios? Como programador, nosotros hacemos uso de la característica de inyección de dependencias de .NET. La característica de inyección de dependencias de .NET pues forma parte ya nativa del framework .NET. Ella me da esa funcionalidad. La funcionalidad de la inyección de dependencias me ayuda a que yo pueda registrar mi servicio. Tengo un IDAL y lo implementa mi clase DAL. Tengo un iRepository y lo implementa repository. ¿A quién le decimos eso? Al servicio de inyección de dependencias. Exactamente, ¿puedo yo ver esa parte? Sí, es un tipo eService Collection. Así como tienes los tipos console, tienes los tipos mat, tienes los tipos forms, también hay un tipo llamado eService Collection. Ese tipo eService Collection es al que le dices, oye, eService Collection, agrégame esta abstracción con su implementación. Entonces empiezas a registrar con el eService Collection. Una vez que ya terminaste de registrar tus servicios, ahora vas a crear un proveedor de servicios. Sí, o sea, ya cumpliste tú como programador de decirle, estos son mis servicios, ahí te van cuando te los pidan, ahí van, ahí van, ahí van. Perfecto, eso se lo dices al eService Collection. Pero luego de todos los servicios ya registrados, tienes que construir un proveedor de servicios. El proveedor de servicios es una implementación del tipo eService Provider. Esa implementación del eService Provider es al que le vas a poder pedir los servicios. Esa implementación de eService Provider es el proveedor de los servicios. No sé si respondí a la pregunta. En resumen, el proveedor de servicios es una pieza de software que forma parte de la inyección de dependencias de .NET y que se encarga de administrar el tiempo de vida de los servicios, lo que implica crear instancias y desechar instancias. No sé si respondí a tu pregunta, Lucas. Sí, muchas gracias. Igual con lo que me dijo, ya después investigo yo más sobre el eService Provider, pero muchas gracias. Ok, no hay mucho que tengas que investigar, ¿eh? Cuando haya que investigar, yo les digo, por favor, investiguen esto, pero en este caso, de momento,
no necesitas investigar. Muchas veces investigar fuera de tiempo te va a dar más dudas. Entonces, mejor quédate con eso, que hay un tipo de datos, así como tienes el collection, que otros tipos conocemos, y disposable, y ecuatable, pues también existe, o el list, por ejemplo, pues también existe el e-service collection y existe el e-service provider. Y listo, es lo único que tenemos que saber en este momento para no meternos en complicaciones, porque luego te pones a investigar y te surgen dudas y dudas y dudas que de repente no puedes resolver esas dudas por falta de conocimientos previos, entonces nada más nos complicamos la existencia, como por ejemplo una compañera de curso llamada Karen, que de repente se pone a investigar más allá de lo necesario, algo que se escapa del nivel de conocimientos, entonces en lugar de que le ayude a investigar, se confunde. Entonces, cuando yo considere, investiguen por favor más de esto, en ese momento ya lo pueden hacer. Pero no les impido que investiguen, ¿eh? Solo nada más les doy tips. Esto tranquilo, no te preocupes, lo vamos a poner en práctica más adelante. Así que he hablado del e-service provider, he hablado del e-service collection. Simplemente entiendan eso, son tipos que nos ayudan a implementar la inyección de dependencias. Y en ese momento con eso nos quedamos. Porque hay otras cosas más importantes que aprender. Ejemplos de inyección de dependencias. Pues ejemplos de inyección de dependencias, pues la inyección a través del constructor. Porque algo interesante, yo les he dicho, Service Provider, le pido los servicios. Service Provider, le pido los servicios. El punto importante aquí es, como buena práctica, no le pidas servicios directamente al proveedor de servicios. Caray, como que ya me confundió. Entonces, si eres el que me da los servicios, ¿por qué no se los tengo que pedir? Es algo así como hay formas de pedir las cosas, ¿sí? ¿Quieres algo? Hay formas de pedir algo, no de esa manera como lo estás haciendo. Bueno, lo mismo aplica aquí en la inyección de dependencias. No le pidas algo directamente, no le pidas algo directamente al proveedor de servicios. ¿Pero puedo? Sí, sí puedes. Si no te queda de otra, si no hay más remedio, pues entonces, pues pídeselo. Pero lo puedes hacer de la mejor forma. ¿Cuál es? Pide tu dependencia en tu constructor. Crea tu clase y en el constructor declara lo que necesitas. Y entonces el proveedor de servicios, cuando le pidan una instancia de tu clase, él va a saber lo que necesitas. Hay otras formas de inyección de dependencias. La más conocida y es la que maneja .NET es la inyección a través del constructor. Todo lo que necesites, pídeselo a través del constructor. No se lo pidas directamente al proveedor de servicios. Es una mala práctica. Úsalo como último recurso. Cuando no hay de otra, ni modo, ok, pues se lo pido. Algo que no maneja .NET es la inyección a través de propiedades, que en una propiedad yo le pida mis servicios, eso no está disponible con .NET. La invocación a través de método, esto es que en un método yo le pida mis servicios. Hay métodos predefinidos de .NET, de clases que ya vienen con .NET, que me permiten inyectar a través de métodos, pero no puedo yo diseñar mi método personalizado y pedir ahí inyección de dependencias. Puedo usar métodos de clases que ya están preparados para que les inyecte independencia al framework a esos métodos. ¿Correcto? Entonces, como programador de .NET, con el servicio nativo de inyección de dependencias que tenemos, vamos a inyectar nuestras dependencias a través del constructor. Esa es la regla. Pero como desarrolladores debemos saber que a lo mejor algún proveedor de inyección de dependencia externo, un AutoFac o algún otro, sí me podrá permitir inyectar a través de propiedades o me va a poder permitir inyectar a través de métodos. Si son desarrolladores de Net Framework, desarrolladores de aplicaciones web de Net Framework, por ahí ustedes recordarán el startup, el archivo startup.css, que tenía dos métodos, el configure y el configure services. Eran dos métodos. Y en esos casos podíamos inyectar dependencias en los métodos. Bueno, todavía se puede hacer aquí con NetCore, pero ya se hace más bien de otra forma.
Pero ese sería un ejemplo de inyección a través de métodos. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces, la siguiente parte ya es la parte práctica. Nuestro primer ejercicio, inyección de dependencias en .NET. Justo ahora, déjeme ver por acá dónde estás. ¿Dónde estás, terminal? Son las 8:06. Tomamos nuestro primer descanso, bueno, más bien nuestro único descanso. Y si quieren, nos vemos por aquí. Continuamos. Quítate tú porque estás acá. Yo quiero la hora. Ok, no me preocupo. Son las 8:06. 8:20 continuamos. Antes de detener la grabación de esta primera parte, si alguien tiene alguna pregunta antes de irnos. Ninguna, perfecto. Entonces voy a detener la grabación y nos vemos por aquí en 15 minutos.